Este es el podcast de Joven Verdadera. Joven. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y estoy muy agradecida al Señor porque tengo el privilegio de contar en el día de hoy con una invitada muy especial. Ella se llama Débora Casares, ella es parte del equipo de Aviva Nuestros Corazones y me encantaría que la conocieras un poco más. Y si te diriges a Aviva Nuestros Corazones y vas a Joven Verdadera y buscas esta publicación de podcast, pues ahí podrás leer un poquito acerca de ella y conocerla un poquito más. Ella es una joven hermosa y uno de los atributos que la hacen muy hermosa es que su identidad está en el Evangelio, en la obra de Cristo, en su lugar. Y por eso, y basado en eso, entonces ella ha sido muy valiente de compartir con nosotras en este episodio acerca de una experiencia que Dios redimió en su vida, en la que ella está caminando en libertad, y es específicamente acerca del abuso sexual, un tema que la mayoría de las mujeres cristianas, sin importar la edad, prefieren esconder debajo de el tapiz, debajo de la mesa, debajo de la alfombra, porque a veces es una realidad tan dura, es algo tan difícil que preferimos simplemente esconderlo y no traerlo a los pies de Cristo. Así que yo espero que si en alguna etapa de tu vida has sido víctima de abuso sexual o conoces a alguien, pues esta conversación con Débora pueda traerte esperanza en la persona de Cristo, esperanza en el Evangelio. Hola Débora. Hola Betsy. Gracias por tu valentía de poder compartir con nosotros esta experiencia. Gracias a Dios porque Él hace la obra en nosotros para poder Amén. hacerlo. Amén. Cuéntanos un poco, Débora. Primero dinos tu edad y también cuéntanos qué fue lo que sucedió en tu vida y aproximadamente cuándo sucedió. Ok, bueno, tengo 23 años y lo que sucedió fue un abuso sexual cuando yo era muy pequeña. Era tan pequeña que no estoy tan segura de la edad, sí fue entre los 3 y los 5 años, no sé exactamente, solo me recuerdo muy chiquita y recuerdo que sucedió, bueno, pues por alguien muy cercano a mí también. Me imagino que en ese tiempo es difícil como poder procesar y recordar porque eras muy pequeña. Me imagino que ni siquiera podías discernir qué era lo que Ujú. estaba pasando. Y a veces cuando pensamos en un abuso en una edad tan temprana, a veces pensamos que, bueno, pues eso no va a afectar la conducta o el patrón de vida de esa persona. Pensamos que como es algo que sucedió, a lo mejor no podías ni siquiera discernir cuando sucedió en el momento, porque eras tan pequeñita. Pero Débora, de alguna forma tú has podido identificar cómo esto afectó tu vida o cómo esto marcó un patrón a lo largo de tus días como adolescente, como joven. Ujú. Sí, bueno, tú decías hace un momento que como uno es tan pequeña no puede dimensionarlo. Y exactamente eso me pasó a mí. Hay muchas, bueno, en el presente más bien, hay como muchas niñas que cuando pasan por eso lo dicen a sus padres, o hay niñas o niños que también llegan a dibujar estas cosas y es como las personas se dan cuenta o tienen, cambian su forma de ser como niños, pero yo no tuve ninguna de estas cosas y yo pienso en eso y me parece como algo extraño que no tuve como esa urgencia de correr a mis papás y decirles, está pasándome esto, porque era muy pequeña, pero definitivamente me afectó y fue a lo largo en mis años futuros de desarrollo de vida, porque yo buscaba sentirme amada por un hombre físicamente y esto me hizo estar pues en muchas relaciones, buscar tener novio siempre y pues obviamente estas eran relaciones tóxicas y relaciones falsas, porque no te digo, duraba con alguien un año, duraba y con alguien 3 años, no, sino que eran relaciones momentáneas en las que yo quería sentirme amada y yo a la vez era consciente de que había sido abusada, pero ya más grande no sentí nunca la necesidad de decirlo y cuando lo llegué a decir, más bien lo utilizaba para que las personas sintieran compasión de mí y no te digo, se lo decía a mis padres, a mis hermanos, no, sino que cuando yo estaba en esta relación tóxica o esta relación falsa, yo le decía esto como en una conversación, ay, ¿sabes qué? Como yo fui abusada cuando era niña, pero en un sentido de siente compasión por mí y entonces
ámame más. Wow. Era en un sentido equivocado totalmente. Ujú. ¿Qué mentiras te hizo creer esa experiencia acerca de Dios, acerca de ti misma, acerca de los demás? Bueno, en cuanto a Dios, yo sentía, o sea, obviamente sentía que el amor de Dios no era suficiente para completarme, que necesitaba algo más y por eso buscaba esto. Pero a su vez me daba cuenta de mi pecado y yo decía como es todo este pecado que yo he acumulado, como todas estas relaciones en las que yo he estado es mucho. Y realmente me preguntaba si yo me ganaba el ser perdonada. Yo decía, yo creo que yo no me lo merezco, yo no merezco que el Señor me perdone. Y otra cosa que yo también creía era que no podía cambiar, que esa era mi vida, así era como yo tenía que vivir y que no podía cambiar, que así iba a estar yo por siempre, buscando algo que realmente no iba a encontrar en un hombre. Wow, me encanta cómo tú lo describes y creo que esas mentiras son tan comunes para mujeres Ujú, de todas las edades, específicamente mujeres jóvenes. ujú. Y me llama la atención el hecho de que tú estabas en la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? O sea, Sí, yo te crecí en la iglesia. congregabas. Ujú, Entonces, a veces pensamos que estas cosas solamente le suceden a las personas que están afuera y ujú. hay un sinnúmero de jóvenes en nuestras iglesias que están luchando con situaciones como las que tú luchaste y pensamos que simplemente porque lucimos todas tan bonitas por fuera y tan bien cambiaditas por fuera, pensamos que así mismo pasa en el interior, cuando en realidad nosotras necesitamos de esa libertad que solamente se encuentra en Cristo. Y algo que me llama mucho la atención también de lo que compartes es como ese pecado cometido contra ti no solamente te dañó a ti, Ujú. sino también fue como un pie de amigo, un apoyo para que entonces tú pudieras utilizar eso para pecar Así contra es. ti mismo, contra Dios primero, contra Ujú. ti, contra otros. Y ¿cómo comenzó, Débora, tu caminar hacia la libertad? O sea, ¿qué fue lo que sucedió en tu vida que determinó un antes y un después? Bueno, yo entré al seminario bíblico cuando tenía 18 años y me parece interesante mencionar esto porque estamos hablando de que venía de un patrón pecaminoso, pero yo tenía el deseo de servir a Dios y fue por eso que yo fui al instituto bíblico. Entonces, estando ahí, me aconsejaban las autoridades que buscara un consejero o un mentor dentro de la misma institución con el cual yo pudiera, con la cual yo pudiera caminar como en mis años de estudio. Entonces, una maestra que me dio una clase, yo decidí que, bueno, le pregunté que si ella podía ser mi consejera. Y dentro de la misma clase de ella, ella nos pidió que hiciéramos una línea del tiempo de, de los últimos 20 años de vida, pero bueno, en ese entonces yo tenía 19, así que me tocaba hacer, me tocaba hacer mis últimos 19 años de vida. Y fue entonces que pues describí todas estas cosas que yo recordaba que hice que estaban mal. Y te prometo que cada vez que yo estaba trabajando en eso era como tan fuerte el dolor que yo sentía que yo dejaba el trabajo, me iba, hacía otra cosa y después regresaba otra vez y así lo hice hasta que terminé de hacerlo. Y fue con ella y en consejería y analizando estas cosas que nos dimos cuenta del problema raíz, que fue el hecho de que yo había sido abusada cuando era una niña. Después ella me dijo, es necesario que tú perdones a la persona que te agredió físicamente, aunque yo no sentía que tenía precisamente algo en contra de él, pero ella me dijo, es necesario que en tu corazón tú le perdones porque es algo que tú has guardado por mucho tiempo y eso te ha traído conductas pecaminosas. Entonces, después del perdón vino el arrepentimiento genuino. Yo necesitaba pedirle perdón a mis padres por el dolor que les había causado por salir y entrar de una relación y otra, y a la vez yo necesitaba cambiar mi estilo de vida pecaminoso. Entonces, era parte de un arrepentimiento genuino y primeramente contra la persona de Dios. Como Señor, yo he pecado contra ti al tener un estilo de vida que no te glorifica y excusarme de lo que me sucedió. Entonces fue con esta consejera que pude salir. Bueno, el Señor utilizó a esta mujer para que yo pudiera salir adelante en este proceso.
Me encanta como el obrar de Dios en tu vida, porque precisamente es una de las maneras bíblicas para nosotras como mujeres caminar. O sea, nosotras no hemos sido llamadas a vivir la vida cristiana como llaneras solitarias, no hemos sido llamadas a caminar en esta jornada solas, porque no fue así que Dios lo diseñó. No solamente lo vemos en Tito 2, que es el versículo que como siempre sale a la superficie cuando hablamos de Sí, mentoría, pero lo vemos en la persona de Jesucristo, en toda la Biblia. Vemos el discipulado desde el inicio de así la es. narrativa de la historia de Dios y está constante en toda la escritura. Entonces, es increíble cómo esta mujer fue esa mujer, esa discipuladora que te ayudó a ver y te ayudó a identificar ese pecado, a identificar Ujú, el pecado cometido contra ti. A veces podemos pensar, bueno, todo eso de la línea del tiempo suena muy psicológico, pero la ujú. realidad es que lo que ese ejercicio te sirvió para ver ese patrón de conducta en tu vida y para poder mirar con ojos realistas, o sea, lo que tú estabas, cómo tú estabas cometiendo este pecado en contra de Dios, de tus padres, de las personas con las que te relacionabas emocionalmente, pero también pudiste identificar esa raíz y cómo el perdón te abrió la puerta hacia el arrepentimiento. A veces pensamos que el perdón es como un arma que nos empodera a nosotras, Ujú, pero realmente no es así. El perdón nos libera y ujú, nos ayuda a poder entonces caminar en ujú. arrepentimiento. Si yo te preguntara, Débora, ¿cuáles son esas verdades de la palabra de Dios que te trajeron libertad? ¿Cuáles serían? Bueno, empezando por la primera, que yo sentía que el amor de Dios no era suficiente para completarme. Recuerdo el versículo de Colosenses 2:10, que dice, vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado. Entonces, eso es cierto, como no solo entenderlo intelectualmente, sino realmente saber, oye, Cristo es suficiente, Cristo me completa. Fue una verdad que me hizo libre de entender que no que no necesitaba, sino no necesito como el amor o la aprobación de una persona porque en Cristo yo estoy completa, Él es mi creador y Él me llena a mí. Y en cuanto a la mentira de el pecado de que he acumulado es demasiado y el Señor no me puede perdonar, me impactó mucho la verdad de la Biblia del Salmo 103, del versículo 10 al versículo 13. Y lo voy a leer. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y Betsy, ¿tú sabes qué tan lejos está el oriente del occidente? Muy lejos. O sea, si lo vemos como en el planeta Tierra, el oriente del occidente como no tiene principio y fin porque gira alrededor de la Tierra, entonces es como el Señor ha hecho alejar de tal manera que yo ni siquiera pueda ver dónde termina su perdón, dónde termina su gracia para rescatarme. Lo ha alejado así tan lejos infinitamente. Y nunca se van a Mis encontrar rebeliones. más. Exacto, nunca más se van a encontrar. Entonces eso me llenó de paz de saber, oye, el Señor me perdona, el Señor, no importa cuán grande sea mi pecado, el Señor me perdona. Y por último, el de no puedo cambiar, que por cierto, esta es una mentira que viene en el libro de mentiras que las mujeres creen. Y justo así viene esta mentira como yo así soy y no puedo cambiar. Y así yo lo creía. Y el versículo clave para esto en la palabra de Dios es Filipenses 2:13, que dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, no se trata de mis fuerzas de querer cambiar, no se trata de todo lo que yo pueda hacer para ser diferente, sino que ahora como hija de Dios, yo puedo estar segura de que el Señor hace su obra de santificación en mí y entonces Él produce un querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, eso a mí me trae paz de que no estoy atada a vivir en una línea pecaminosa de vivir en cierto pecado, sino que por Cristo, a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo en mí,
yo puedo cambiar. Amén, amén. Qué bello, qué hermosa es la gracia de Dios en tu vida, Débora. Me encanta la claridad con la que tú has compartido tu testimonio. Me gusta ver que a veces nos sentimos tan atrapadas en el pecado y no sabemos cómo desenredar todos esos nudos. Uh-huh. Sin embargo, podemos ver cómo Dios abrió tus ojos a la realidad de que había pecado cometido contra ti. Dios abrió tus ojos para que pudieras ver que necesitabas extender el perdón a esa persona que te agredió. Y también abrió tus ojos no solamente al pecado de otros, sino que también te permitió ver tu propio pecado y entonces correr a Él en arrepentimiento para buscar su perdón, para buscar el perdón también de tus padres. Qué maravilloso es poder ver cómo el Evangelio no solamente nos llama a extender perdón y eso nos da libertad, pero también nos llama a correr en arrepentimiento al Señor. Y me imagino que esa vida o ese caminar de perdón no es un camino fácil para una persona que ha recibido un abuso, y me imagino que es algo que de alguna manera necesita obediencia en las Escrituras, y precisamente de eso es lo que vamos a hablar en el próximo episodio de Joven Verdadera. Así que no creas, Débora, que te vas a escapar muy, muy rápido de nosotros. Tan fácil. Porque en la próxima ocasión vamos a estar hablando de cómo podemos aprender a perdonar aún después de haber sido víctima de un abuso sexual. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.